Toda la creación le canta al Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. También en los Salmos, en el Salmo 148, ahí dice la palabra: alaba a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle todos sus ángeles y alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle estrella. Y ahí mencionan toda la creación alaba a Dios. Así es que no hay excusas. Hay gente que dice: no, yo no creo que Dios haya creado esto, el otro. Y si no creen, bueno, tendrán sus razones. Pero nosotros creemos que Dios hizo los cielos y la tierra y todo es obra de sus manos. Y es la fe lo que nos impulsa y nos mueve a aceptar, a creer. Así es que la Biblia habla también acerca de los que no creen, serán juzgados delante de Dios, porque las mismas cosas que ellos vieron va a ser una evidencia que Dios les va a decir: yo hice esto y no creíste. Wow. Bien, el tema para hoy es sobre la parábola de las fiestas de boda. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, del versículo 1 hacia el versículo 14 del Evangelio según San Mateo. Y la palabra de Dios dice así, de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Verso 14. Porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son en parábolas. Y como les decía desde el principio, las parábolas es una ilustración o un relato corto en forma de historia para transmitir un mensaje. Jesús siempre habló en parábolas, relatos, enseñanzas cortas para transmitir un mensaje, el mensaje que el pueblo tenía que entender. Y bueno, en esta parábola de las bodas, de la fiesta de bodas, que el rey hizo una fiesta, invitó a la fiesta de boda de su hijo, invitó a los convidados. ¿Qué podemos entender con esto? Desde un punto de vista de la palabra de Dios, podemos entender que el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Este rey es Dios, es Dios. Su hijo es Jesucristo. El rey que invita a las fiestas de la boda de su hijo es el mismo Dios Padre, que hasta el día de hoy está invitando a cada uno de nosotros a pertenecer a su reino, y lo hace la invitación por medio de Jesucristo, ¿verdad? Así es. Este rey es el Dios Padre que está invitando a su reino.
y su Hijo Jesucristo es el Mesías que fue profetizado desde muchos años atrás, su advenimiento para que el pueblo de Israel creyera y se convirtiera de sus malos caminos. Este rey es Dios y su Hijo Jesucristo. En el versículo 3 dice la palabra: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. ¿Qué entendemos con esto? Bueno, los siervos están representando a los profetas. Los siervos son los profetas. Los siervos del rey son los profetas que desde tiempos antiguos profetizaron la venida de Jesucristo, del Mesías, del que iba a salvar al pueblo de Israel de su opresión, del pecado. Este pueblo de Israel tenía los profetas que eran hombres que hablaban por medio de la boca de Dios. O sea, Dios hablaba a través de sus bocas. Dios usaba sus bocas para que hablen. Su voz. Ellos anunciaban al pueblo la voz de Dios. Y los siervos representan a estos profetas, y las bodas están representando a la comunión con Dios, a la comunión, a la obediencia con Dios, a hacer la voluntad de Dios, porque Dios desde el momento de la creación, cuando el hombre cae de la gracia, se separa de Dios por causa del pecado, Dios no abandonó a su pueblo, ni dejó a su creación al desamparo, sino que por el contrario, Dios escogió un pueblo, hizo una nación santa, el pueblo de Israel, hizo una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, que a través de su descendencia serían benditas, serían bendecidas todas las naciones, todas las tribus de la tierra, y esta promesa se cumple en Jesucristo, de modo que los profetas iban anunciando todo esto acerca del Mesías, pero los profetas anunciaban al pueblo que el pueblo tenía que corregirse, que el pueblo tenía que humillarse delante de Dios, que tenía que ser obediente, y el pueblo se portaba mal y mal y mal. Y vemos acá, por ejemplo, que los profetas anunciaban al pueblo para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, pero el pueblo que representa los convidados, que representan al pueblo de Israel, ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Por eso que en Romanos capítulo 10, verso 21 dice la Biblia: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es por eso que en el verso 4 dice: volvió a enviar otro siervo diciendo a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Pero estos rebeldes no hacían caso. No obedecían. Así fue. La Biblia dice que Dios los sacó de Egipto, donde eran esclavos por más de 400 años. Y los llevó al desierto, los estaba llevando a una tierra donde fluía leche y miel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que ellos renegaban de Dios. Y seguían con su rebeldía, ¿no? Y seguían que por qué me sacaron de Egipto, que allá comíamos pancito, que allá había leche, había miel, pero acá en el desierto no hay nada. Mira que no hay comida, que no hay ni siquiera agua, pero sin embargo Dios, a pesar de todas esas cosas, les proveyó el maná, el pan que cayó del cielo. Carne, les proveyó codornices, unas aves muy ricas. Bueno, yo no la he probado, pero dice que eran ricas. Son ricas las codornices. Y les dio a beber el agua de la roca. Estaban con sed y Dios les dio a beber agua de la roca. Entonces, pero aún así se portaban mal, aún así rebeldes, aún así hablaban mal de Moisés, aún así, y dice la Biblia que vagaron 40 años en el desierto. Años, por su rebeldía, ¿no? Por su rebeldía, así es. Y este pueblo, los convidados, como lo dice la parábola, que fueron convidados a las bodas, mas estos, dice, no hicieron caso, o sea, estos no obedecieron. Por más que le invitaban, se fueron cada uno, en el verso 5 dice, se fueron cada uno a su labranza y otros a su negocio. Y otros tomando a los siervos, o sea, a los profetas, los mataron y los afrentaron, los golpearon. Y eso es bíblico.
Eso es bíblico. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado para que vengas a pertenecer a su reino? Si lo aplicamos a estos tiempos actuales, ¿cuántas veces Dios ha llamado a tu vida y siempre hay una excusa? Y hasta ahora se ve eso, ahora. Es decir, antiguamente Dios lo hacía por los profetas y el pueblo siempre decía, no tengo tiempo, estoy en mis labores, me voy a mi chacra, tengo que ver mis cosechas, tengo que ver esto y lo otro. En estos tiempos no es nada diferente. Igual, hay mucha gente que posterga su salvación porque está creyendo más en las cosas materiales, en qué es lo que va a tener, qué es lo que va a adquirir, porque está pensando más en sus deleites y no está pensando en el favor de Dios. Y la invitación está siempre ahí latente y perenne, porque Dios es misericordioso. Pero estos convidados, que son el pueblo de Israel, ellos fueron un pueblo rebelde y contradictor, o sea, siempre estaban contradiciendo lo que Dios les decía a través de su amor, y estaban inclusive matando y golpeando a los profetas que les traían la palabra de Dios. Venía un predicador, venía un profeta y no les gustaba lo que les decía y lo mataban. En estos tiempos también es igual. Hay países en donde la palabra de Dios no entra, o donde la palabra de Dios es refutada, y hay personas que hasta matan a los pastores y matan a los misioneros. Esto no es nada novedoso, pero acá lo que queremos entender es esto. Jesús dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí que tu casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria al Padre. Bien, Jesús mismo habló acerca del pueblo de Israel, un pueblo contradictor, un pueblo rebelde, un pueblo que mataba a sus profetas, mataba, golpeaba a los que eran enviados a hablar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación. Pero en el verso 7 dice, al oír el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué entendemos por esto? Ya Jesús estaba ya anunciando proféticamente lo que iba a suceder en el año 70 después de Cristo. Pasó lo que es la destrucción del templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por los romanos, fue destruido, y Jesús ya les estaba anunciando. El rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Jerusalén fue quemada en el año 70 después de Cristo. El templo de Dios fue destruido. Y Jesús mismo en Mateo 24 dice así, 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús ya le estaba anunciando, ya le estaba mostrando a los judíos, él ya sabía a lo los que iba líderes a religiosos, le estaba anunciando a los fariseos, le estaba anunciando al pueblo lo que Dios ya iba a hacer. Porque miren, dice en el verso 21, en capítulo 21, verso 45, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, ellos sabían que estaban hablando de ellos, que Dios les estaba hablando a ellos, que Jesús les estaba hablando en parábolas a ellos para que ellos cambien de actitud, así como ahora Dios está hablando a nuestras vidas para cambiar de actitud, para cambiar, para buscar de Dios. La rebeldía está así es. Siempre. Pero muchas veces no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces le somos rebeldes a Dios, porque queremos vivir más nuestra vida en pecado y no queremos sujetarnos a la voz de Dios. En el versículo 8, 9 y 10, la invitación a la boda continúa. Versículo 8, 9 y 10 dice, entonces dijo su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados
no eran dignos. En la Biblia dice, en San Juan 1:12, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creyeron en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vino al pueblo de Israel, vino a los suyos, les anunció de antemano las buenas nuevas de salvación, pero el pueblo de Israel no quiso oírlo, no lo escuchó a Jesucristo, rechazaban a los profetas, ni escuchó a Jesús. Entonces dice la Biblia que Dios vino a lo suyo, pero los suyos no quisieron oírlo. Pero a nosotros los que hemos creído, que somos el pueblo gentil, porque la Biblia dice acá, mira, en Isaías 65, verso 1 dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y en Romanos capítulo 11, verso 11 dice el apóstol Pablo, digo pues, ha tropezado los de Israel para que cayeran en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Pero esto ya estaba anunciado desde antemano, desde antes de que sea fundado el mundo. Dios ya sabía lo que iba a hacer. Las cosas que iban a pasar. Sí. Y no era casualidad, porque Jesús mismo le dice... Casualidad. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? En San Juan capítulo 4, en el verso 22, Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús le dice a esta mujer, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Le dice a esta mujer, la salvación viene de los judíos. La promesa que le hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob se cumple en Jesucristo, porque le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, en tu simiente, uno solo, que es Jesús, serán benditas todas las naciones o todas las tribus de la tierra, tendrán la salvación. Y eso es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. De modo que en el versículo 8, 9 y 10, la invitación a las bodas continúa. Hasta el día de hoy continúa Dios invitando al mundo entero. A las bodas. Dios invitando a todas las personas a pertenecer al reino de nuestro Dios. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha revelado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es por ello, mi querido amigo, que aquel que quiere venir a los pies de Cristo, por eso dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué muchos son llamados? Porque Dios no hace una sección de personas. En la palabra encontramos que salieron los siervos y anunciaron, invitaron a todos los que hallaron en el camino, y llamaron a las bodas a malos, a buenos, a todos fueron convidados, fueron llamados para pertenecer al reino de Dios, para estas bodas. Pero resulta que en el versículo 11 dice que el rey entró y vio a un convidado que no estaba vestido de boda, y le dijo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo, atarle los pies y las manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué? Si fue a las bodas, fue invitado, fue a las bodas, y ahora que lo saquen a impeñones o lo boten atado, no es justo. Dios es justo, sino lo que sucede es de que la invitación a pertenecer al reino es para todos, porque Dios no hace acepción de personas, pero Dios nos ordena una cosa. Dios dice en su palabra que su gracia se ha revelado para salvación, solo que hay que renunciar al pecado. Tú no vas a ir con una ropa sucia a una boda que te invita. Si te invitan a un matrimonio, no te vas a ir en chorro. No vas a ir todo sucio. No vas a ir todo andrajoso, porque todos se van elegante, bien vestidito. Por más que la boda limpio, sea muy blanquito. sencilla, pero vas bien tiza. Sí. Así es. Entonces, el vestido de boda, la ropa blanca, significa santidad. Apocalipsis capítulo 3, verso 4 dice la Biblia, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre en el libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles.
Entonces, y también en el Salmo, en Isaías 61, verso 10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a su novia adornada con sus joyas. De modo, mi querido amigo, que cuando Jesús dice muchos son llamados, pocos los escogidos, significa que nosotros, que el llamado es general para todos, pero tenemos que renunciar. Es por ello tenemos que renunciar al pecado. Es por ello que todo aquel que renuncia a su pecado y que le entrega su corazón y su vida a Jesucristo, Dios te limpia. Es digno de estar en las bodas. Pero acá también hay algo muy importante que tienes que saber, porque quizás muchos pueden decir, todos los caminos te llevan a Dios. Yo he escuchado así: todos los caminos te llevan a Dios. Y el ecumenismo trata de aparentar esto, de que todos reconozcan y digan que todos están metidos en un solo saco, que todas las religiones te llevan a Dios, y eso es mentira. Es mentira del diablo. Claro, porque no todas las religiones te llevan a Dios. Hay unas que te enseñan idolatría, hechicería, brujería. Hay otras que te enseñan cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces no te van a llevar a Dios, pues. Hay otras que te van a llevar al infierno, claro, no a Dios. Hay religiones que te enseñan a confiar en ídolos, en imágenes, en santos o en santas. No te van a llevar a Dios, porque el único camino para llegar al Padre se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único Dios que tenemos que adorar, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener muy presente esto, tenemos que tener mucho cuidado. Dios está llamando a todos a pertenecer a su reino. Hasta el día de hoy Dios sigue llamando, pero tenemos que renunciar al pecado, tenemos que vivir una vida piadosa, una vida delante de Dios. Dios te dé otra ropa limpia, blanquita. Vestirnos con vestiduras blancas, que significa la santidad, que significa ser lavados por la sangre de Cristo. Así que de usted depende. Depende de usted. Así es. Si usted quiere ser parte del reino de Dios y usted quiere estar escrito su nombre en el libro de la vida, pues tienes que entregarle tu vida a Cristo, y la decisión es personal. No es porque tu mamá o tu papá son cristianos que tú eres salvo. Hay veces dice, ¿no? Ay, me han invitado a mi vecino a la iglesia. No es porque te ha invitado, sino Dios tiene el propósito. Te está llamando. Te está llamando, así como los siervos que van. No es la casualidad que dice, ay, yo voy a la iglesia, me han invitado. No, Dios que te está moviendo y buscando Dios a uno de sus hijos para que vaya y te invite, para que puedas conocer más de Dios. Así es. Conocer la palabra. Así que, mi querido amigo, mi querida amiga, usted que me está viendo, joven, jovencito, joven, señorita, Dios te ama. Y usted recién está dando los primeros pasos. Su llamado es hasta el día de hoy latente. Dios está llamando al arrepentimiento de sus pecados. Dios está llamando a que pertenezcamos a sus reinos, pero para esto tiene que haber un arrepentimiento, un nuevo nacimiento, que es nacer en el Espíritu, que es nacer en Dios, es dejar todo lo malo y empezar a hacer las cosas correctas, las cosas buenas. Y para que ya uses tu ropa blanca. Claro, y Dios hará el resto. Porque a veces hay gente que dice, no, pero de repente si le fallo, Dios hace el resto. No te preocupes, Dios es que te va a ayudar, porque no es con la fuerza de uno, es el poder de Dios que nos hace cambiar cada día. Exactamente. Caminar, avanzar poco a poco. No sé cómo lo hará, pero Dios cambiará tu vida, así como también ha cambiado la mía, y la mía ha cambiado la vida de mi esposa. Y Dios sigue cambiando, porque siempre Dios nos sorprende con muchas cosas, porque todos los días pasamos por un proceso de cambio. Es un proceso que se ve de la noche a la mañana. Dice Dios va cambiando muchas cosas en nuestra vida. Carácter, Dios te va cambiando poco a poco. Todo aquello que a Dios no le agrada, Dios va sacando tu vida. A veces no tienes paciencia, pero Dios te da la comienza paciencia. a darte la paciencia. Así, a veces Comienza a obrar poco a poco. Celosa, Dios te va poniendo la confianza. A veces hay personas que dicen, no tolero esto. Nadie me va a cambiar mi carácter. Entonces, primero tienes que pedir la dirección de Dios, y Dios te dará el amor para tener paciencia, amor por los demás. Eso sí. Bien, gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente, y vamos a una pausa comercial para luego ya despedirnos. Adelante.